Bien, pues entonces esta es la unidad número 1 de informática. En este caso vamos a ver, vamos a utilizar este PowerPoint. Estas diapositivas están ahí en un PDF, en archivos, en material de clase, en Teams. ¿Okay? Bien, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar informática 1. Vamos a ver la unidad 1, funciones básicas de una computadora, y pues como subtema me dice que la computadora como un sistema, ¿verdad? Primero deberíamos analizar qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos, que cada elemento tiene su función específica, pero el uso de cada uno de esos dispositivos o elementos en su conjunto pues es lo que genera un sistema, ¿sí? Cada dispositivo tiene su función, pero esa función colabora para un fin mayor, ¿sí? Eh, Tenemos ahora lo que sería el sistema computacional. Eh, una computadora como tal, ya como definición ya más moderna, ¿verdad? Tenemos que es un sistema digital que procesa datos a través de un programa. De hecho, en las diapositivas está en color verde la información más importante, ¿verdad? Y trato de poner poco texto para mejor dar una explicación de lo que estamos trabajando. Y bueno, volviendo a lo nuestro, que es la definición de computadora, ya actualmente tiene que ser una computadora digital, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es que es digital? Bueno, pues tiene tecnología microelectrónica. Ya hablamos de microelectrónica, pues estamos hablando de dispositivos en los procesadores muy, pero muy, pero muy pequeños, ¿sí? Estamos hablando de nanómetros. A fin de cuentas, ¿qué es lo que hace una computadora? Procesa datos, ¿sí? Mucha gente cree que esta cosa, que es la computadora, piensa. No piensa. Cree que es casi casi mágica. No, no lo es. Sí tiene resultados o tiene comportamientos que nos hacen pensar que tiene una cierta inteligencia, ¿no? Pero no existe como tal, ¿sí? Es nada más simular, a lo mejor a través de redes neuronales, una situación compleja que aparenta ser inteligente, ¿no? Pero no hace otra cosa más que procesar datos. Y a partir, o con qué lo hace, con cómo procesa los datos, pues utiliza un programa, ¿sí? Que un programa es un conjunto de instrucciones que realizan algo. Muy bien. Eh, Ahora tenemos dos tipos de computadoras en base al procesamiento que realizan, ¿no? Eh, si somos muy estrictos, tenemos análogas y tenemos digitales. Algo análogo se refiere a cuestiones netamente físicas, ¿sí? O sea, eh, algo que tiene, por ejemplo, engranes, que tiene poleas, que tiene elementos móviles físicos, ¿ok? Un ejemplo de esto sería un reloj análogo, ¿sí? Que es aquel relojito pues, donde se van moviendo las manecillas, ¿verdad? Y una computadora digital, estamos hablando de cuestiones netamente electrónicas, donde tenemos valores de ceros y uno. En el mundo digital estamos limitados por los valores discretos, ¿sí? Sin embargo, pues nos simplifica un poquito las cosas, y al ser simple, pues el procesamiento de datos, el procesamiento de la información es más rápido, ¿no? A diferencia de la análoga, que como tenemos valores continuos, son valores prácticamente infinitos, ¿sí? En el digital pues son más concentrados esos valores, entonces no están tan dispersos, son valores discretos, ceros y unos, que a pesar de que está un poquito más simplificado, porque pues nosotros somos análogos, ¿sí? O sea, hay que pensar en esa cuestión. Las computadoras jamás dejarán de tener su parte análoga, eso es algo que tenemos que entender, ¿no? O sea, una computadora actualmente tiene teclado, tiene un mouse, si tienes un quemador de DVD o de Blu-ray, bueno, pues tiene su quemadorcito, tiene engranes por dentro,
tiene un ventilador que está girando para mantener fresco el procesador o la computadora. O sea, a fin de cuentas nosotros como personas somos análogas. Entonces necesitamos de dispositivos análogos para que el procesamiento interno en la computadora sea digital. Entonces, siendo muy estrictos, bueno, pues tenemos que entender que tenemos, aunque separemos en análogos y digitales por el tipo de procesamiento que se realiza, a fin de cuentas nosotros requerimos de un dispositivo análogo. Tenemos ahí un ejemplo de una imagen de lo que sería una computadora análoga y una computadora digital. Bueno, ¿por qué análoga? Porque trabaja totalmente con cuestiones netamente físicas, ¿okay? Y pues, digital porque ya tenemos componentes electrónicos, ¿sí? A pesar de que, como les menciono, seguimos trabajando con elementos análogos. Muy bien, la computadora se conforma de dos tipos de elementos. Tenemos el hardware y tenemos el software. El hardware puede ser representado por una cuestión análoga, ¿sí? Es decir, son componentes físicos, ¿ok? Puede ser el disco duro, puede ser la memoria RAM, puede ser el procesador, puede ser el lector de DVDs. El chiste es que a fin de cuentas nuestra computadora tiene hardware, tiene elementos físicos que son totalmente análogos, ¿verdad? Y después tenemos el software, ¿sí? Que son componentes intangibles, es decir, el software tú no puedes decir, aquí traigo Word aquí en la mano. No, es un programa, ¿sí? Entonces es netamente intangible. Y esto sería una representación de que el software es algo digital, ¿no? ¿Sí? Hardware lo vemos como algo análogo, software lo vemos como algo digital. Por eso una computadora necesita de los dos componentes, ¿sí? Tenemos que saber diferenciar entre hardware y software. Hardware es un componente físico, prácticamente los fierros de nuestra máquina. Y el software, pues es un componente intangible que es algo digital que funciona internamente en nuestra máquina, ¿sí? Ahora vamos a ver una clasificación del hardware. El hardware tenemos, si usted le busca en internet, si le busca en Wikipedia, pues encontrará una gran diversidad de clasificación de hardware, más de los 4 que yo clasifiqué aquí. Pero a fin de cuentas esas otras pasan por alguno de estos tipos o mezclan estos tipos, ¿sí? He encontrado que dicen que hay dispositivos de comunicación. Bueno, pues son de entrada, procesamiento y salida, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, estos 4 son los que predominan, ¿sí? Los dispositivos de entrada son aquellos que del mundo exterior, del mundo análogo al cual nosotros pertenecemos, ¿sí? pueden introducir esa información análoga a nuestra computadora, ¿sí? Como el teclado, el mouse, el micrófono o el escáner, ¿sí? Una pluma óptica también, una webcam, por ejemplo, ¿okay? Entonces, los dispositivos de entrada, esa es su función: pasar del mundo análogo a un elemento digital que pueda procesar nuestra computadora, ¿sí? Después tenemos los dispositivos de procesamiento. Los dispositivos de procesamiento son aquellos que a través del dispositivo de entrada, o sea, el dispositivo de entrada le manda ya la situación digital. El dispositivo de procesamiento precisamente es lo que hace, procesa esa información de forma digital, ¿sí? No sé, por ejemplo, si va a hacer alguna operación, tú en el teclado le pusiste 2 más 3 y la va a hacer. Esa operación, el procesador, el microprocesador es el que tiene que realizar ese trabajo. Entonces, por lo tanto, el procesamiento se realiza en el microprocesador. Si es un procesamiento más complejo, como realizar o si estás jugando, no sé, matando monos o jugando FIFA o jugando no sé qué, pues la tarjeta de video es la que se va a encargar ahora de ese procesamiento, no nada más el procesador. Hay diferentes dispositivos de procesamiento en la computadora.
pero que esencialmente ese es el trabajo final de nuestra computadora, procesar los datos, ¿sí? Por eso los dispositivos de procesamiento tienen que estar en el mejor de los rendimientos, ¿sí? Es ahí donde se mide el rendimiento de una computadora, en los dispositivos de procesamiento, ¿sí? Después, ya que tengas por ahí algún procesamiento realizado, pues esos resultados de ese procesamiento tienen que pasar a algún otro lado, ¿sí? En este caso un dispositivo de almacenamiento, puede ser un disco duro, la memoria RAM, la memoria ROM. Ya los disquetes ya no existen, ¿verdad? Aquí puede caber un dispositivo de almacenamiento como la USB. Muchos en cursos anteriores me han dicho, es que la USB es de entrada, porque traes información afuera y la introduces a la computadora. No, porque a fin de cuentas la información que tú traes en la USB es digital. Y los dispositivos de entrada no trabajan lo digital, trabajan lo análogo, lo convierten a digital y ahora sí introducen la información a la computadora, ¿sí? Por lo tanto, una USB no es ni de entrada ni de salida, es un dispositivo de almacenamiento, ¿sí? Este otro dispositivo de almacenamiento es otro que también nos mide el rendimiento de nuestra computadora. Si nuestro dispositivo de almacenamiento está lento, también va a estar nuestra computadora, igual dispositivo de procesamiento. Estos dos dispositivos, procesamiento y almacenamiento, nos van a definir el rendimiento de nuestra computadora, ¿sí? Y finalmente, lo que nos interesa a nosotros es tener un resultado de salida, ¿no? O sea, ya procesaste, o en el ejemplo que decíamos, el 2 más 3, pues puede que la computadora ya haya hecho la suma, pero tú necesitas ver el resultado de la suma, ¿sí? Ya la computadora sabe que 2 más 3 son 5, pero no te lo ha mostrado, sin embargo ya lo hizo. Tú lo que necesitas es que te muestre el resultado de esa suma, ¿sí? Entonces, lo que se debe de hacer ahí es utilizar un dispositivo de salida, ¿sí? Y ese dispositivo de salida, ¿qué es lo que realiza? Pues muestra en el dispositivo precisamente una salida, ¿sí? Es decir, muestra el resultado de la entrada después de ser procesada y almacenada, ¿sí? Y entonces puede ser a través de un monitor, puede ser de un proyector, puede ser una impresora, puede ser diferentes dispositivos, ¿no? O sea, hay un montón de dispositivos de salida. Puede ser unas bocinas inclusive, ¿sí? Puede ser también, por ejemplo, un plotter, ¿sí? Entonces, hay montones de dispositivos de salida, ¿sí? Ok, entonces, fíjese que los ordené de manera que usted pueda entender el procesamiento de algo. En el mismo ejemplo que manejábamos, 2 más 3 lo pones en el teclado, se procesan, se suman, el resultado va al almacenamiento. Después del almacenamiento tienes que ver tu S5 en algún lado, en el monitor o en la impresora, no sé. Entonces, esa es la manera en la que trabaja la computadora, ¿sí? Por eso van en ese orden. Muy bien. Ahora, este es el hardware básico de una computadora, ¿sí? Es los elementos necesarios para que trabaje como debe de ser. En un video posterior trabajaré de manera física los componentes para que los identifiquen plenamente. Yo sé que el monitor no tiene ningún problema por identificarlo, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, pues tenemos que ver cuál es la tarjeta madre, cuál es el microprocesador, cuáles son los puertos SATA, cuál es la memoria principal o memoria RAM. Ese hardware voy a hacer un video exclusivamente para eso, porque de hecho de ese video se va a realizar una actividad, ¿sí? Pero ese es el hardware básico con el que nosotros manejamos o trabajamos la computadora, ¿sí? Bien, ¿cómo se procesa la información? En un diagrama muy simplificado, pero que tiene que ver con los dispositivos que acabamos de ver. Fíjese bien. En el ejemplo que manejamos de sumar dos números, se hace a través del dispositivo de entrada, ¿sí? Tú le dices a la computadora 2 más 3. Llega esa información al dispositivo de control,
y el dispositivo de control dice, ah, este canijo quiere que lo sume, ok, se lo mando a la unidad aritmético-lógica, nada más que está en English, Arithmetical Logical Unit, ¿sí? Entonces la unidad aritmético-lógica, ¿qué es lo que hacen? Ah, quiere que lo sume, ok, lo sumo. Le regresa el resultado al dispositivo de control. Y el dispositivo de control dice, ah, es un 5, ok, déjame lo paso a almacenamiento. El 5 ahí está en el almacenamiento, puede ser memoria RAM, por ejemplo. Y después necesito mostrar ese resultado en una salida, ¿sí? ¿Por qué no mando el resultado directamente a la salida? Porque si yo necesito saber cuál es el resultado, ¿de dónde lo saco? ¿Sí? No le voy a volver a mandar a que sume otra vez el 2 más 5. A lo mejor es una operación muy sencilla. Por eso necesito de un almacenamiento, donde esté almacenando los resultados obtenidos, ¿sí? Porque después, oye, ¿cuánto era 2 más 3? Ah, déjame lo vuelvo a hacer. No, ya no lo necesitas hacer, ya está acá en el almacenamiento, ¿sí? Y pues ya a través del dispositivo de salida, monitor, proyector, plotter, bocina, no sé, vemos el resultado de ese procesamiento de la información, ¿sí? Este diagrama es muy básico, pero es necesario, necesario que lo conozcamos para entender cómo es que se procesa la información. Nosotros podemos entender que lo que está aquí en verde es nuestro CPU, que ahí tenemos un pequeño error en llamarlo CPU, es gabinete, ¿no? Si sí, hagan de cuenta, esto es nuestro gabinete o nuestro CPU. Y pues este puede ser mi teclado, mi mouse, esto puede ser mi monitor, mi proyector, mi bocina, ¿sí? Entonces, para que entienda cómo es que sucede el procesamiento interno. Después vamos a ver la clasificación del software. Veamos, la clasificación del software, muy pocas personas le dan la importancia que es, ¿sí? No sé por qué, si a fin de cuentas nosotros usamos el software. A pesar de que nosotros, nuestro software corre sobre el hardware, pocos de nosotros le metemos mano de manera interna o de manera física a nuestra computadora. Donde sí le metemos mano es en el software, este es el que usamos. Entonces tenemos que entender esta clasificación. La clasificación está realizada desde el software más importante hasta el de menor importancia, ¿sí? ¿Por qué más importante? Bueno, porque el software más importante, si no funciona, no funciona nada hacia abajo, ¿ok? En cambio, si falla de abajo hacia arriba, sigue funcionando tu máquina. Pero bueno, vamos a ver el software de sistema. Es el software más importante, es el primordial. Sin software de sistema, tu dispositivo, tu computadora, tu mugreo electrónico no jala, ¿sí? No funciona. Necesitas que el software de sistema esté funcionando. ¿Qué tipo de programas incluye el software de sistema? Los sistemas operativos y los controladores o drivers, ¿sí? El sistema operativo lo entendemos, ¿no? Pues que el Windows, que el Linux, que el Mac, ¿sí? Ahora en los celulares el Android o el Firefox OS, ¿sí? Bueno, el chiste es que si tu sistema operativo está fallando, pues no va a funcionar tu dispositivo, así de simple. Y los controladores o drivers. ¿Por qué los controladores o drivers? Bueno, pues vamos a suponer que ustedes compran una impresora nueva y que esa impresora la van a instalar en su computadora. Usted, si llega y conecta así directamente, difícilmente va a agarrar la impresora de buenas a primeras nada más con conectarla al USB de su computadora, a menos que sea una impresora más viejita, ¿no? Pero sin embargo, usted llega y conecta, y si el programa, en este caso el sistema operativo, tiene el driver o el controlador de esa impresora, empieza a instalarla. Es decir, no nomás llegas, conectas y ya funciona. No, tiene que haber un proceso de instalación de los drivers o controladores de esa impresora. ¿Por qué? Porque cada fabricante realiza su impresora como le da su gana. Aunque sigue lineamientos, cada fabricante la hace de la forma que mejor le convenga. Y existen un montón de fabricantes, un montón de dispositivos diferentes, entonces es difícil que todos los fabriquen de la misma manera. Por lo tanto, es casi imposible que el sistema operativo le entienda a todas las impresoras, a todos los modems, a todas las tarjetas de red, a todas las tarjetas de video, a todos los dispositivos que hay. Es difícil que tenga conocimiento de absolutamente todos. Por eso vienen con su disco de instalación, o algunas impresoras las conectas y empieza el proceso de instalación porque lo traen la impresora. Pero el chiste es que tienes que instalar la impresora, ¿sí?
Entonces, de eso se trata. Los drivers son programas que le dicen al sistema operativo: este dispositivo funciona así. ¿Ok? Bien. Ese es el software de sistema, por eso les comento, es el más importante, pues es el que va a hacer que funcione todos tus dispositivos de tu computadora o tu dispositivo electrónico, ¿no? Después viene el software de desarrollo, muchas veces llamado software de programación. Es muy importante, muy importante, porque nosotros utilizamos programas, ¿verdad? Nosotros los programas que utilizamos están acá abajo, el software de aplicación. Pero entonces viene la pregunta importante: ¿en dónde crean esos programas? Pues ese dónde es el software de desarrollo. Es decir, todos los programas que nosotros utilizamos son desarrollados o fueron creados en un software de desarrollo, que incluyen compiladores, intérpretes, máquinas virtuales, editores de código fuente. ¿Sí? Entonces, el programita que nosotros usamos fue desarrollado en un compilador, un intérprete, un editor de código. ¿Sí? Es por eso que mucha gente entiende el software de desarrollo como programas que hacen programas. ¿Sí? Y pues sí, esa es una definición bastante certera, ¿verdad? Después venimos al último nivel, que es el software de aplicación. Pues ya es el software ahora sí que nosotros utilizamos, que el Word, que el Excel, que el PowerPoint. Si usamos software educativo, en Carta hace muchos años ya no se utiliza. Si sabemos usar bases de datos, Access, Postgres, muchos manejadores de base de datos, navegadores de internet, o sea, si manejamos editores de video, si tenemos editores de fotos, no sé, Photoshop, o sea, aunque tú manejes un programa muy complejo, no deja de ser un software de aplicación y vas a estar en el nivel de software de aplicación. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a trabajar en Informática 1? Software de aplicación. Cuando usted pase a Informática 2, trabajará software de desarrollo. ¿Sí? Para que vea la enorme diferencia entre una materia y otra. Muy bien, entonces hasta ahí vamos a dejar este video, que viene siendo una introducción a la unidad 1 de Informática 1. Nos estamos viendo en el próximo video.